días. Muy buenos días, querido Vicente, querido público, estoy muy bien, muchas gracias. Pues aquí con este reportaje que publicamos hoy en Regeneración MX, es una investigación sobre los contratos de Héctor Aguilar Camín, no solamente con el tribunal. Recordarán ustedes que la semana antepasada publicamos justamente un análisis sobre el contrato que el presidente presentó en la mañanera. Entonces ahí nos dimos a la tarea de observar quiénes eran los personajes que participaban en esta confección de artículos que se publicaron en la revista Nexos y que fueron pagados en más de 2 millones de pesos. Bueno, pues a esos pagos con el erario público se agrega ahora este nuevo contrato que nosotros encontramos, que investigamos y que tiene que ver con uno de los personajes más corruptos que se conozcan dentro de la política de la última década, Roberto Borge. Y Aguilar Camín no solamente recibió de Borge Angulo, querido Vicente, querido público, este contrato. Este es uno de muchos contratos que el supuesto historiador recibe de parte de los gobiernos. Digo de los gobiernos porque actualmente todavía recibe contratos para difundir el material del gobierno en Quintana Roo. Ahora bien, lo preocupante aquí con esta relación de Aguilar Camín con Roberto Angulo es que él pretendía imponerlo como una figura política de las más importantes y por eso consciente en alquilar los espacios de su revista para impulsarlo. En contraparte, Roberto Borge, le paga con la misma moneda, lo catapulta en Quintana Roo como el gran escritor. Hay que recordar que Héctor Aguilar Camín es oriundo de Quintana Roo, nació en Chetumal, efectivamente, pero desde pequeño se mudó a la Ciudad de México, de modo que no ha vivido durante muchas décadas y recuperamos estas entrevistas de algunos de los artistas de Quintana Roo que justo alegan eso. Es un personaje que nunca vivió aquí, que vivió solamente una parte de su infancia y después se fue y no regresó sino en calidad de turista, pero además de en calidad de turista intelectual ha ido recibiendo dinero, contratos, gran exposición literaria, intelectual, hay convenios firmados con la revista Nexos para publicitar no solamente el gobierno de Roberto Borge, sino además a los programas que él impulsó. Entonces es muy preocupante que este personaje haya acudido a proponerle que lo ayudara a catapultar su imagen. Hay que recordar que Roberto Borge actualmente está preso. Lo detuvieron a punto de subirse a un avión en Panamá y lo deportaron a la Ciudad de México. Entonces Aguilar Camín desde esa época no ha hecho ninguna declaración, ningún posicionamiento con respecto a este personaje, y eso es de llamar muchísimo la atención porque se supone que Aguilar Camín forma parte del Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué está sucediendo ahí? Recibía impulso de un sujeto que está preso por malversación de fondos públicos, por peculado, y no dice absolutamente nada este consejero impoluto que acusa un día sí y otro también al presidente de la República de estar llevando a cabo tergiversaciones de la historia, imposiciones políticas y toda una serie de ocurrencias
que no ha podido probar, y sin embargo, cuando vemos que este sujeto, Jorge Angulo, desvió más de 50 millones de pesos mensuales con cargo al erario para pagarle a una serie de periodistas y de publicaciones en Quintana Roo para encumbrar su imagen, y este tipo no dice nada, llama mucho la atención, pero más allá de eso, de su calidad como intelectual, de su calidad humana y de la poca ética que tiene, porque cuando estos sujetos celebran este contrato, hay que destacarlo, ya está en pleno toda esa fama, todas esas acusaciones, todos esos señalamientos que le hacen al exgobernador. Oye, Ricardo,